Capilaridad. La capilaridad es una propiedad física de los líquidos que se manifiesta cuando el líquido sube por un tubo estrecho, capilar, desafiando la fuerza de gravedad. La capilaridad se debe a la existencia de dos tipos de fuerzas diferentes: las cohesivas, que son las fuerzas entre las moléculas del líquido, y las adhesivas, que son las fuerzas que operan entre las moléculas del líquido y el capilar sólido. En ese experimento, el agua escala poco a poco sobre el papel de cocina, hasta llegar al otro vaso debido a la capilaridad o acción capilar. Una propiedad que tiene el agua, el proceso continúa hasta que el nivel del agua en ambos vasos es igual. Solubilidad. La solubilidad es una propiedad física de las sustancias, la cual nos muestra la cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad dada de disolvente a una temperatura determinada. A continuación, en este experimento utilizaremos el agua, que es el disolvente, y la sal, que sería el soluto. Al agregarle la sal al agua y revolverla, miraremos cómo el agua disuelve la sal, dada así solamente una mezcla homogénea. La polaridad. La polaridad es una propiedad que tienen algunos agentes físicos de acumular sus efectos en puntos opuestos o ciertos cuerpos. A continuación, vamos a hacer un experimento en el cual demostraremos la polaridad de agua, en el cual vamos a mezclar agua, alcohol, y aceite. Y vamos a demostrar que no puede unirse. En este experimento de solubilidad hay dos fenómenos bien marcados que intervienen. Por un lado, tenemos la solubilidad del colorante en la leche. Esta última contiene mucha materia grasa, lo que impide que el colorante se disuelva bien. Es por ello que se aprecian las manchas de diferentes colores. Lo que estamos haciendo es mezclar esta materia grasa con el resto de los componentes. Es por esto que desde ese momento los colores se empiezan a mezclar, es decir, es como si la leche comenzara a ser más soluble. Por otro lado, tenemos los efectos de la tensión superficial. Dicha tensión está presente en la superficie de los líquidos y es como si existiera una fina capa tirante que los cubre. Cuando echamos el jabón, rompimos la tensión superficial en ese punto, y el efecto que se evidencia es el mismo que si rompiésemos una membrana tirante, serían hacia los lados. Esto produce los movimientos del colorante hacia las orillas. Superficial. Es un fenómeno que se presenta en la superficie de los líquidos, al comportarse como si fuera una membrana elástica. Esta propiedad permite que algunos insectos como arañas, moscos, etc., caminen sobre la superficie del agua o del líquido. En este experimento, en un recipiente con agua, espolvoreamos pimienta. Posteriormente, vertimos una gota de jabón líquido en el centro. Las moléculas del agua forman uniones, aunque sean cortas y pocas intensas, con otras moléculas de agua. El jabón está diseñado para romper esas uniones. Es un surfactante que baja las fuerzas de las uniones y la tensión del agua. Tensión superficial. Es una propiedad
del agua. Debido a esta, la superficie del agua se comporta como una especie de tejido impermeable que contiene al líquido en su interior, evitando que se derrame. Ese tejido tiene una cierta resistencia que es la tensión superficial. Cuando hay poca agua sobre la moneda, el tejido resiste, pero cuando se le carga demasiado se rompe, como se puede observar aquí en el video. Punto de ebullición del agua. La temperatura a la que una sustancia cambia de estado líquido a gas se le llama punto de ebullición y es una propiedad característica de cada sustancia. Así, el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados al nivel del mar. Aquí se puede observar cómo podemos hervir agua. En el burbujeo se puede notar el punto de ebullición del agua.